Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de los cubanos regios. Yo soy Manu. Y yo soy Gen. Y bueno, de Miami nos vamos para Rusia. Ujú. Hace una semana salieron dos adolescentes, porque tienen 19 años, haciendo un video acerca de la presencia de ellos dentro de las tropas rusas en la guerra de Ucrania. Sí. ¿Qué tú crees de esto? Esto fue lo que dio el explote para Ujú. mucha gente que desconocía de la situación esta que se estaba dando allá en Rusia. Los muchachos dicen que ellos fueron engañados, que firmaron un supuesto contrato para la construcción y de esa manera fue que lograron llegar a Rusia y allá se dieron cuenta de que realmente no iban a construir nada, sino que estaban siendo reclutados para la guerra en Ucrania. Pero nosotros, después de analizar unos documentos, pudimos apreciar de que la realidad no es tan así. Exactamente, hay muchas incongruencias con respecto a esto. Nosotros nos estudiamos un artículo hecho por un grupo de activistas hackers ucranianos que se dedicaron a buscar información sobre los cubanos que están siendo reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania. Ellos recolectaron información, Sí. recolectaron fotos, pasaportes, incluso fueron al Facebook de estas personas, hicieron una cronología exacta de los hechos, de cómo fue que inició esto, más o menos, o desde cuándo se dieron cuenta. Nosotros fuimos a ese artículo que está en inglés, lo tradujimos y te lo traemos a ti para que tú no tengas que ir a ningún lado y simplemente estés de acuerdo con lo que nosotros te vamos a decir aquí. Aclara que estos documentos solo son de un grupo de cubanos que pertenecen o que están en una zona específica de Rusia, en Sí. Tula, ¿no? Estos cubanos a los que ellos hicieron el estudio, estos 199 cubanos, han sido reclutados en la oficina de reclutamiento, valga la redundancia, de la ciudad de Tula. Es decir, que pueden haber más cubanos lo que no salieron dentro de este grupo, ¿no? Es correcto. Ok. Y a eso vamos a llegar ahora cuando empecemos a discutir este artículo que hicieron los activistas hackers Ok. ucranianos. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Esto viene considerándose desde principios de año, aproximadamente desde mayo. Sí, quiere decir que no es de después de estos videos de No, salir esto los no muchachos. surgió ahora porque los muchachos sacaron ese video. Ok, eso Eso es viene de desde antes. inicios de año, sí. Ok. Hay reportes de medios locales rusos donde dicen que hay cubanos que se están enrolando desde mediados de mayo de este año a las filas del ejército ruso, supuestamente buscando un beneficio que le permitiría obtener la ciudadanía rusa de manera expedita. No sé para qué los cubanos querrían la ciudadanía rusa, pero bueno, es esta mentalidad de que cualquier cosa que no sea Cuba Cualquier cosa es menos mejor. estar en Cuba. Hay otros medios rusos que informan que estos cubanos que se enrolaron en el ejército fueron enviados a lo que ellos denominan zona especial militar. Que es la guerra, ¿no? Que exactamente, que es simplemente mandarlos a la guerra contra Ucrania. Entonces, para seguir con la cronología, tengo aquí todo el artículo que nos leímos y voy a estar agarrando apuntes que nosotros hicimos ahí para que no se me quede nada. A mediados de este mismo mayo, hay una agregada militar cubana, le dicen así agregada militar, pero es una coronel cubana que se llama Mónica Gómez, que firmó una serie de acuerdos en Bielorrusia. Bielorrusia es un país aliado de Putin y que incluso tienen hasta armas nucleares ahí en la frontera. Sí, que significaría que estar en Bielorrusia es lo mismo que estar en Rusia, porque son prácticamente. países aliados. Entonces ellos hacen a los cubanos un poco ignorantes porque dicen, no, están en Bielorrusia, no están en Rusia. Si están en Bielorrusia, no están involucrados en la guerra. Sí. Pero no hay ninguna diferencia en que estén en Bielorrusia y no en Rusia. Esto levanta ciertas sospechas porque firmaron acuerdos de colaboración militar. Ok. O sea, normalmente los acuerdos que se publican son acuerdos comerciales, de educativos, de interés cultural, pero estos acuerdos son de entrenamiento militar. ¿Qué sucede? La ley cubana especifica que ningún militar puede participar en operaciones en el extranjero sin tener el visto bueno del gobierno, en este caso de la dictadura cubana. Ok. Aparte que necesitaría una cantidad de dinero en específica, porque el pasaje nada más que de Cuba a Rusia o Bielorrusia son como $1,500. Sí, que el cubano, el trabajador normal, el obrero o el militar no tiene dinero para pagarse un pasaje No para ir a tiene ese Rusia ni dinero. a Bielorrusia. Entonces sería pagado por el gobierno cubano o en otro caso sería por el gobierno de Rusia. Es correcto. Y aparte de esto, la ley cubana también prohíbe el mercenarismo. Entonces, si se comprobara que hay personas, ya sean militares o civiles, que están yendo a Rusia desde Cuba para participar en operaciones militares contra Ucrania, eso significaría un rompimiento de muchos tratados comerciales con diferentes países, principalmente como la Comunidad Europea, y sin hablar de lo que sucedería entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es por eso que creo yo, esta es mi opinión muy particular, que han creado una red muy por detrás para que no se vinculen a estas personas que están siendo reclutadas en Rusia
con el gobierno cubano. Sí, porque violarían la propia constitución del pueblo cubano, ¿no? Violarían la ley cubana y violarían las leyes internacionales que tiene Cuba con otros países. No, y entonces mostrarían realmente quiénes son ellos al mundo y ellos por todos los medios tienen que evitar que el mundo sepa cómo son realmente. Exactamente. Ellos tienen que mantener esa idea de que en Cuba somos paz y amor y las únicas cosas que exportamos son internacionalismo proletario y enviar la paz hacia los demás. No, y consideran mercenarismo en este caso a estos soldados cubanos que van a Ucrania, pero no los consideran a los médicos que también son pagados, porque ellos consideran mercenarismo también a aquella persona o aquel civil que va a otro país a cualquier hecho que sea pagado por un salario o por algún beneficio material. Y sin contar con todas las guerras allá en Angola y toda la gente Bolivia, muerta por Nicaragua, allá. Venezuela. Exactamente. Todo el dinero, todas las minas, todo eso que no vamos a hablar en este programa, pero que conocemos. De acuerdo al reportaje que nosotros estamos explicando aquí de estos activistas hackers ucranianos, si alguien tiene duda todavía de que realmente hay personas cubanas que están siendo reclutadas, ellos en ese reportaje sacan fotos del pasaporte de los cubanos y aparte fotos del Facebook de esas mismas personas tomándose la foto de perfil a espaldas del edificio Donde de se la hace- oficina donde se está hace- ejerciendo la donde se reclutación. hace reclutamiento, que eso dejaría en evidencia que ellos sí están participando en la guerra y sí están siendo reclutados y ellos tienen conocimiento de eso y contradice lo que dice el gobierno de Cuba. Es correcto. Hay un caso interesante aquí y ellos lo exponen en su sitio web, los hackers ucranianos, donde ellos toman una captura de pantalla del Facebook de una tía de los que están participando allá en el reclutamiento. Ok. La persona que está reclutada se llama Juan Carlos Basulto y la tía se llama Odalis Basulto. Odalis publicó en su Facebook una felicitación a su sobrino porque cumplía años y le decía: estás muy lejos, pero te deseamos muy feliz cumpleaños. Hay una persona en los comentarios que le pregunta a Odalis que dónde está Juan Carlos. Y Odalis le dice: no, está bien lejos, está en Rusia. Y le dicen: ah, qué próspero, está en Rusia. Y ahí cuando le dicen: no, ni muy próspero porque está en la guerra. Ok. Él se fue para la guerra. Y entonces ella menciona a otra persona llamada Pavel Marquito. Dice: a Pavel Marquito no le fue muy próspero en la guerra porque no se sabe nada de él. ¿Qué resulta ser? Que Pavel Marquito no está dentro de las 199 personas que sacaron a relucir estos hackers ucranianos. Y esto lo que da a llamar la atención de que pueden existir otros grupos de cubanos dentro de Rusia que también están siendo reclutados y que el centro de reclutamiento de la ciudad de Tula no es el único dentro de todo el país de Rusia donde se está haciendo ese tipo de reclutamientos. El análisis de estos mercenarios, el análisis de los hackers acerca de los mercenarios cubanos, confirmó que ninguno tiene nada en común a no ser la pobreza, porque no son exconvictos, no son exmilitares, no son delincuentes, que lo único que ellos tienen en común pues es que son humildes y son pobres. Que esto contradice un poco lo que dice el gobierno de Cuba, porque ellos dijeron que los que estaban participando eran delincuentes. Sí. No entiendo por qué para ellos es proporcional la pobreza a la delincuencia, cosa que no es. Ellos tienen que separarlo de ellos. Estas personas no tienen nada que ver con nosotros, el gobierno. Esta Sí, gente y si no se tienen fueron nada- por otros lados. Si no tienen nada que ver con nosotros, son delincuentes. Exactamente, son delincuentes. Esas son las conclusiones que ellos siempre llegan. Aquí vemos nuevamente la ignorancia que tenemos los cubanos dentro de Cuba, porque al final nadie se enriquece en una guerra, y mucho menos en Rusia. Rusia que no cumple las promesas que le hace a sus propios ciudadanos. Imagínate qué le va a cumplir a unos cubanos que no tienen ni un centavo. Y no entiendo cómo las familias cubanas permiten que sus hijos, o las madres cubanas permiten que sus hijos vayan a una guerra, porque sí saben que van a una guerra. Ellos no van a una construcción, ellos saben que van a una zona donde hay guerra. Exactamente. Como, sabiendo los antecedentes que hay, que participamos, las muertes que han habido en Angola y en otros países de cubanos, que realmente ellos no han tenido ningún beneficio después de haber participado en estas guerras y no lo van a tener ahora. ¿Por qué decimos nosotros de que esto de que eran contratos de la construcción es falso? ¿Por qué pensamos que realmente ellos sabían a qué iban? Lo que después se arrepintieron. Exactamente. Ya sabemos que son aproximadamente 199 cubanos en este grupo, ¿no? Las personas identificadas llegaron a Rusia durante julio y agosto de este año en diferentes grupos de entre 10 y 30 personas y llegaron por el aeropuerto de Sheremetyevo. Dice que por lo general tienen que tomar una fotografía de su pasaporte inmediatamente después de llegar a la Federación Rusa y que el motivo declarado en la visita es turismo.
O sea, ellos desde ahí ya van con una indicación de que no podemos poner específicamente que vamos a hacer algo militar. Una vez que llegan a este aeropuerto, el destino final es la ciudad de Tula. Okay. Allí en la ciudad de Tula los espera una persona que viene siendo el mayor Pereboshchikov, que es el que registra a los cubanos, el que traduce los datos de su pasaporte y el que le entrega un contrato y le promete allí que van a hacer un chingo de dinero. Una montaña de oro. Una montaña de oro. Entonces esto contrasta con el hecho de lo que nos dicen estos muchachos que no sabían nada, que firmaron un contrato por allá por Cuba. Cuando el contrato vienen a firmarlo ya estando en Rusia. Sí, ellos dicen que todo lo hicieron por WhatsApp, pero y que firmaron los contratos en ruso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan, les dan unos documentos, les dan formularios, les dan cuestionarios. Queremos aclarar que ellos dicen que estos documentos estaban en ruso, pero estos documentos están en español, donde ellos tienen que firmar un contrato de guerra que es totalmente voluntario. Sí, viene siendo como un contrato de que te estás afiliando al ejército ruso y vas a obtener supuestamente ciertos beneficios. Y que todo es por tu propia voluntad. Tú vas a afirmar de que yo, por mi propia voluntad, me comprometo a pertenecer al ejército ruso por el tiempo determinado y para participar en tal operación. Obviamente, los cubanos, aunque muchas lenguas han dicho de que ellos van simplemente a defender a la madre patria rusa, no sé qué cubano considera a Rusia la más gran madre patria, los cubanos sabemos a lo que van. Van a tratar de poder tener una mejor vida, a ganar dinero en la guerra. Cosa muy probable, pero es lo que van. Entonces, según los documentos, a los cubanos se les garantiza un paquete completo de beneficios que también se proporciona a los soldados contratistas rusos. Sí, que no son solo a los cubanos. Exactamente. Es para todos. Dice que en el anexo del contrato vemos que además de los pagos a la familia en caso de muerte o lesión, el mercenario puede contar con, número 1, un pago único de 195,000 rublos, que vienen siendo aproximadamente 2,000 y poquitico de dólares, al firmar un contrato por un periodo de 1 año o más. O sea, simplemente por poner la firma de que te comprometes a estar bajo contrato por 1 año, te pagan 2,000 dólares. Número 2. Pagos mensuales a partir de 204,000 rublos, que vienen siendo como 2,200 dólares, pagos mensuales de 2,200 dólares, en el ámbito de una operación militar especial, según el rango militar, el puesto y la duración del servicio. Operación militar especial es la guerra en Ucrania. Número 3. La oportunidad de comprar rápidamente una vivienda a expensas del Ministerio de Defensa ruso a través del sistema de ahorro y préstamos hipotecarios. Imagínate que un cubano le diga, oye, si firmas aquí te vas a poder comprar una casa. Y no vas a tener que pagar nada porque te lo van a financiar fulanito y fulanito. Es como que se te abran los ojos así. Porque no piensan en nada. No, ellos no piensan que se pueden morir. No, exactamente. Otros beneficios que traería para ellos son los exámenes, tratamientos y rehabilitaciones gratuitos en las instituciones médicas rusas. Los cubanos tendrían garantizado un seguro de vida y de salud cubiertos por el presupuesto federal. Tendrían también beneficios fiscales, vacaciones fiscales. Tendrían derecho también a una pensión preferencial después de los 20 años de servicio. Esta gente firma un contrato pensando que van a pasarse toda su vida allá Sí, que en la van Siberia. a cumplir 20 años de servicio en Rusia. Creo que después de leer todo este paquete de supuestos beneficios que obtendrían los cubanos por alistarse a las fuerzas del ejército ruso, creo que damos descartadas estas supuestas versiones de los muchachos donde dicen que los contrataron, que si fue por WhatsApp, que si para la construcción, que si fue para la construcción. Además, o sea, era un poco confuso estas cosas. Es importante mencionar que según este informe que nosotros, al que estamos haciendo referencia nosotros, ellos nos cuentan que todos los datos de los mercenarios fueron transferidos a las fuerzas del orden de Ucrania. Y los nombres y las fotografías de los mercenarios se ingresaron en una base de datos del centro Mirotvorets. Se convertirían en enemigos de Ucrania. Sí, yo estaba buscando y en esta base de datos están registradas nombres de personas que son enemigos de la patria Ucrania. Sin embargo, les dicen que pueden también, pues... Yo creo que si van de manera arrepentida o como que desertando de las fuerzas rusas, creo que podrían obtener los van a aceptar tipo de asilo ahí en Ucrania. En Ucrania. Okay. Pero eso tendría que ser un tema bien delicado, porque ellos ya están recibiendo entrenamiento. Según algunas fotos que pusieron también en ese reportaje, ya hay varios de estas personas que están recibiendo entrenamiento militar
para irse para la guerra en Ucrania y ellos lo están posteando en sus redes sociales. También decir que los soldados ucranianos salieron diciendo en un video a los cubanos, dirigiéndose directamente a estos cubanos que están participando en la guerra o en la preparación militar para la guerra en Rusia, Sí. les dijeron específicamente, es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor en la tierra ucraniana. Me llama mucho la atención personas que salen de Cuba a luchar por otro país, mientras que Cuba se está cayendo a pedazos, mientras que en Cuba nunca hicieron nada, nunca levantaron un brazo para exigir ninguno de sus derechos. Y es todo por el dinero. Quizás si alguien le pagara, no sé, A lo mejor si le a lo pagan. mejor si le pagaran para que saliera a la calle en Cuba esa cantidad de dinero, o sea, que la libertad de Cuba, ¿qué? ¿Depende de dinero? No sé, eso me llama mucho la atención. Pero bueno. Eso es otro tema que debatiremos en otro video. Justamente cuando este reportaje de los hackers ucranianos estaba listo para la publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es cuando saca un comunicado tratando de lavarse las manos y crearon una historia, un cuento ruso, literal, donde ellos están justificándose de que todo lo que está sucediendo con estos muchachos reclutados no tiene nada, absolutamente nada que ver con la dictadura cubana. Sabiendo nosotros que el gobierno de Cuba está al tanto de todo, está pendiente a todo, con la cantidad de personas trabajando para el gobierno que están pendientes a cada una de las cosas que suceden. Claro, y es que hay cosas muy puntuales de lo que ellos normalmente notan. Y es, por ejemplo, esta cantidad de personas que por primera vez se crearon su pasaporte justamente para ir a Rusia. Entonces, hay una oleada de personas que se están creando por primera vez su pasaporte para ir a Rusia y esto no levanta la atención de nada. Pero cuando tienen que acabarle la casa a un opositor, enseguida van para allá sin ningún tipo de justificación. Exacto. No, ellos no encuentran un mensaje de texto, ellos no encuentran un WhatsApp cuando se trata de gente que van a ir a luchar a Rusia. Sin embargo, saben cuándo uno se va a protestar o cuando se pasan mensajes unos a otros los opositores Exactamente. para hacer una reunión o visitar alguna casa. Lo que creemos es, con este comunicado, y creo que ya lo dijimos anteriormente y lo vamos a repetir, es que ellos están tratando de verse frente al mundo como que ellos son ajenos a eso, inventaron esta cosa del tráfico de personas, la trata de personas para llevarse a la guerra, para mantener sus manos limpias y no perder los contratos comerciales que le alivien un poquito a sus arcas y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la comunidad europea, porque si se da a conocer, se prueba realmente, que creo que más pruebas no pueden existir de las que ya hay, eso puede repercutir muy fuertemente sobre las relaciones que tiene, digamos, que la Unión Europea y muchos otros países de Latinoamérica, del resto del mundo, con la dictadura cubana, y ni hablar de lo que pudiera suceder por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Lo que me llama la atención es que la noticia se dio hoy y ya mañana ellos habían neutralizado una red que reclutaba soldados cubanos para la guerra en Rusia. Es correcto. Es hora de que ya sus historias tengan un poquito más de sentido porque nadie se las está tragando. Bueno, la gente de afuera, los cubanos que están dentro del país, sí se creen todo lo que le dicen. Creo que de esta manera hemos podido darle una buena cronología a todo esto que está sucediendo con respecto a los cubanos que están siendo reclutados hacia Rusia. Saber que van a seguir saliendo noticias al respecto y vamos a estar Exactamente. pendientes a este tipo de situaciones. Recuerda que escuchaste toda la cronología bien exacta en el podcast de los cubanos regios, así que suscríbete si no estás suscrito. Es una muestra de ustedes hacia nosotros. Recordarles que estas son nuestras opiniones, es lo que opinamos en casa. Espero que esta cronología que te trajimos aquí al podcast de los cubanos regios te haya ayudado a darle un poquito más de sentido a todo esto que está sucediendo con respecto a los cubanos que están siendo reclutados para luchar por Rusia contra Ucrania en la guerra de Ucrania, y que te des cuenta una vez más todas las patrañas que inventa la dictadura cubana por tratar de seguir en el poder. Y que van a seguir saliendo noticias respecto a esto. Nosotros vamos a estar muy pendientes para darte, como hicimos ahora, una cronología de cómo para nosotros funcionan realmente las cosas. Sí, recuerda que nosotros te traemos las noticias aquí para dar también nuestra opinión y nuestra forma de ver las cosas. Que no tiene que ser la de ustedes la misma que nosotros, pero igual puedes dejarnos en los comentarios qué es lo que tú piensas sobre toda esta situación. Es correcto. Y creo que de esta manera vamos llegando al final de este episodio del podcast de los cubanos regios. Si te gustó, ya sabes qué hacer, regálanos un like. Y si no te gustó, ya sabes qué hacer, regálanos un like. Suscríbete al canal si no te has suscrito para que te llegue pues todo el contenido que estamos creando semanalmente. Déjanos saber aquí en los comentarios ¿Qué te pareció el video? exactamente la opinión que tienes tú sobre todo esto que está sucediendo, porque la verdad nos interesa saber. Leemos prácticamente todos los comentarios. Hay algunos que no,
porque están un poquito duritos y hay gente que se afecta con ellos que no están preparados todavía para mucho hate, pero ahí vamos en ese camino. Síguenos en nuestras redes sociales. Síganos, por favor, síganlo a él y no lo dejen de seguir después que lo siguen porque lo van a traumatizar más de lo que él está traumatizado. ¿Ok? Recuerden que su red social cambió, ahora es Hendrito_oficial. El mío ya saben cuál es, el Cubano Regio, están apareciendo por aquí abajo. Suscríbete, como ya te dije anteriormente, y creo que ya no hay más nada que hablar. Ya vamos a acabar. Ustedes van a ver el video editado, pero hemos pasado tremendo trabajo para hacer este video. Sí, hemos pasado muchísimo trabajo, pero creo que ha valido la pena para llevar la información correcta a todos ustedes. Yo soy Manu. Y yo soy Hen. Este es el podcast de los Cubanos Regios y nos vemos en el próximo. Chao.